Hoy es sábado 2 de mayo de 2020. Continuamos con el tema de la obediencia, pero esta vez hablando del estatuto que tiene la obediencia dentro de la sociedad de libre mercado y dentro de lo que podríamos llamar una sociedad post-patriarcal y post-política y post-autoritaria. Eh, Estuvimos viendo en un video anterior diversos aspectos y de la obediencia como goce de someterse a las órdenes del otro, de renuncia a la propia responsabilidad subjetiva, y la obediencia es decir, como acto de decisión. También estuvimos viendo, es decir, la obediencia por temor a la amenaza, digamos que alguien, una jerarquía con poder, o sin jerarquía, alguien simplemente, es decir, el poder imponga. Pero me interesa hablar sobre todo, hacer una aproximación a lo que es un nuevo paradigma de poder, que en realidad no es nuevo, eh, hace mucho que está instaurado, es un nuevo paradigma de poder que aparece a partir del capitalismo, que es un poder que el pensador como Ignacio Leucovitz, un filósofo argentino fallecido ya, eh, decía que el capitalismo, sobre todo es decir, el capital financiero, es un poder que opera por destitución de las figuras de autoridad y que logra que la gente obedezca sin mandatos autoritarios, sin la mediación de una autoridad que diga, bueno, haga esto o haga lo otro. Byung-Chul Han es alguien que se aproxima un poco a esta idea al hablar de la sociedad del rendimiento y al hablar del sujeto moderno como un sujeto que se explota a sí mismo sin que sin que haya un capataz que le diga que tiene que explotarse a sí mismo. Es decir, es un sujeto que por la vía de la tecnología puede llegar a realizar lo que es el imperativo original del capitalismo, que el imperativo original del capitalismo es que todo tiempo sea tiempo de trabajo y todo lugar sea lugar de trabajo. Obviamente, a mediados del siglo XIX no había una tecnología que permitiera llevar a cabo ese imperativo. Pero hoy en día, gracias a nuestros celulares, a nuestros dispositivos, gracias a la dimensión de lo online, todo tiempo puede ser tiempo de trabajo y todo lugar puede ser lugar de trabajo y eso es algo que cualquiera de nosotros puede verificar. Yo hoy quisiera compartir con ustedes una carta de, que le escribe Aldous Huxley, el escritor Aldous Huxley, el autor de la novela Un Mundo Feliz, a George Orwell, el autor de la novela 1984. Los dos describen ciertas utopías del futuro, ciertas utopías de un poder totalitario, es decir, de una sociedad eh, gobernada por una oligarquía dominante. La idea de la oligarquía dominante, pero que adquieren sesgos diferentes en 1984 de Orwell, una novela excelente, y Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, eh, que son más o menos escritos de épocas similares. La carta es una carta que Huxley le escribe a Orwell, donde él le comenta, Huxley le comenta, ha recibido la novela 1984 de Orwell y le comenta lo que le ha parecido. Esa carta es del 21 de octubre de 1949
y donde cito algunas cosas que dice Huxley ahí, que dice que él ve que el libro de 1984 de Orwell trata sobre la revolución definitiva. O sea que trata el libro, los dos libros, las dos utopías pesadillescas que imaginan los dos, tratan de lo que Fukuyama llamó el fin de la historia, la revolución definitiva, llegar a un orden mundial definitivo, indiscutible, donde no haya más debate. Es interesante que Huxley, y esto va a interesar por ahí a los colegas psicoanalistas lacanianos, que se encuentra eh, la raíz de esta revolución definitiva en el Marqués de Sade y en Kant. En cierto modo, Huxley reafirma algo que sostiene Lacan en su escrito Kant con Sade, y que en realidad lo que Lacan sostiene en Kant con Sade está anticipado en lo que dijo un filósofo, Adorno, en la dialéctica de la ilustración o la dialéctica del iluminismo, donde muestra cómo el sadismo es la verdad del capitalismo, digámoslo así eh, muy groseramente. Y dice Huxley en esta carta, voy a citar algún párrafo, dice: mi opinión es que la oligarquía dominante encontrará formas menos arduas y derrochadoras de gobernar y satisfacer su sed de poder, que estas maneras se asemejarán a aquellas que describí yo, Huxley, en la novela Un Mundo Feliz. Y dice: pienso que en la próxima generación los amos del mundo descubrirán que el condicionamiento infantil, la narcolepsia, la hipnosis, o sea, modos de controlar el comportamiento del sujeto, y en esto los medios de comunicación cumplen una función esencial, el Fordismo también, es decir, la segmentación, el hecho de que el sujeto entre, digamos, dentro de una maquinaria de la cual ignora los fines de esa maquinaria, pero que entra dentro de un torrente de comportamientos al cual se acostumbra, y el sujeto no se detiene, es decir, a pensar hacia dónde lo lleva eso, sin necesidad de que nadie lo fuerce o que nadie ejerza violencia sobre él. Entonces, Huxley dice que estas formas de condicionamiento y de manipulación son más eficientes como instrumentos de dominación que los grilletes y las cárceles, y que el anhelo de poder puede satisfacerse eh, tan justa y completamente, lo mismo sugiriendo a la gente que ame su servidumbre, como flagelándolos y golpeándolos hasta la obediencia. O sea que se puede lograr que el sujeto obedezca sin necesidad de ejercer ningún tipo de violencia, es decir, sobre el sujeto, sino haciendo que el sujeto, bien, ame su servidumbre. Y dice que la pesadilla de 1984, que describe Orwell, va a encajar en la pesadilla de un mundo más parecido a lo que él imaginó en Un Mundo Feliz, que si bien la pesadilla de Orwell era una pesadilla más, digamos, estalinista, la pesadilla que imagina Huxley es una pesadilla que encaja más con el mundo capitalista. Y hay algo interesante que dice al final de la carta, que dice: el cambio, este cambio en el paradigma de poder, sobrevendrá como resultado de una necesidad por incrementar la eficiencia. Es decir, que
la necesidad de eficiencia va a llevar a que la gente no cuestione nada, no piense nada, siga metida, es decir, dentro de la maquinaria económica sin pensar. O sea que Huxley aquí plantea en esta carta a Orwell la idea de una obediencia sin autoridad y de un control del sujeto a través de la manipulación de los medios. Esto es algo que nosotros ya hemos experimentado, es decir, en Argentina y en el continente, en la región de América Latina, viendo cómo los mismos programas económicos que antes se imponían manu militari, por así decirlo, a través de golpes de Estado, represión, terrorismo de Estado, desaparecidos, fusilamientos, torturas, muertes, a través de, es decir, de militares ocupando el poder, lo mismo se puede lograr, es decir, por otros medios, a través de operaciones mediáticas, a través de corridas cambiarias, a través de la difusión de fake news, a través del control de las redes sociales por medio de los trolls, a través del control de es decir, de la información, donde acá los medios de comunicación, y acá quiero citar a, a uno de nuestros próceres, que es Juan Bautista Alberdi, quien era liberal, pero tenía una visión del país muy distinta a la que tenía Sarmiento, y es muy interesante, tal vez lo tratemos, es decir, en otro video, la discusión entre Alberdi y Sarmiento, la correspondencia, lo que se llama las cartas quillotanas de Juan Bautista Alberdi y las 101 de Sarmiento, están agrupadas las cartas de cada uno, y es un debate muy interesante sobre el futuro de la Argentina, cómo la proyectaba uno y cómo la proyectaba el otro, y es interesante que ese debate sigue vigente hasta hoy. Pero una cosa que dice Alberdi, y que se lo dice para jorobarlo a Sarmiento, porque Sarmiento eh, ejerció el periodismo durante mucho tiempo, y que Alberti dice en algún momento que el periodista puede ser un tirano o un dictador o un déspota sin armas, a través de la manipulación de los medios de comunicación, que en aquel momento eran los periódicos, eran muy rudimentarios, pero ya en el siglo XIX empezaba, es decir, el periodismo, el diario, empezaba, es decir, a existir de modo incipiente como un modo de difusión y como un formador de opinión, y acá recuerdo, estoy asociando un poco libremente la película El Ciudadano de Orson Welles, donde en un determinado momento el personaje de Charles Foster Kane, que en realidad representa a William Randolph Hearst, el magnate de la prensa en Estados Unidos, le dicen, bueno, pero ¿qué va a pensar la gente? Y él dice, la gente va a pensar lo que yo quiero que piensen. ¿No? Es decir, el control del pensamiento, el control de la opinión, el formador de la opinión, bien, si la gente va a pensar lo que yo quiero que piense, porque, bien, los medios tienen, no sé si una autoridad, esto es algo que podríamos discutir, pero la gente muchas veces cree lo que dicen los medios sin verificar las fuentes, sin verificar, los medios pueden llegar a decir cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, y esto es algo que lo estamos comprobando. De hecho, Orson Welles mostró cómo a través de un programa de radio se podía convencer a la gente de que Estados Unidos estaba siendo invadido por marcianos. Es decir, convenció a la gente en 1938 de que había una invasión de marcianos,
Es decir, la gente se lo creyó. Entonces, hoy en día hay una serie de operaciones mediáticas o golpes blandos o ejemplos del lawfare, de operaciones judiciales, por los cuales se puede hacer caer a un gobierno sin necesidad de sacar los tanques a la calle y de cómo, a través del condicionamiento de la vida moderna y de el manejo de la tecnología, y sobre todo a través del consumo, el consumo como un arma de dominación. Si bien hay mucha gente que está por fuera, es decir, de la capacidad de consumo y que y directamente, es decir, pasa, pasa hambre. Es a veces gracioso cuando se habla de los excluidos, pareciera como que los excluidos son una minoría o unos pocos que perdieron el tren. Eh, Me viene a la mente una obra escultórica de un escultor argentino que se llamaba Pablo Suárez, que se titula Exclusión, que es alguien que está agarrado ahí de la puerta del tren y que tiene los pelos al viento, se ve que el tren va a toda velocidad y el tipo está afuera, agarrado, y uno pensaría como que los excluidos son pocos, pero lo cierto es que los excluidos son quizá la mayor parte del planeta. Pero los que están incluidos dentro del sistema están incluidos dentro del sistema y a través del consumo, eh, porque hay un aspecto del consumo que duerme y donde no cabe duda de que el poder quiere a las personas dormidas, que no las quiere despiertas. Por eso es también contradictorio la cuestión de la lucha contra el narcotráfico. eh, la lucha contra el narcotráfico en una sociedad que se plantea, es decir, como sociedad de consumo. El narcotráfico es una lucha que se va perdiendo, es decir, cada vez más, porque el narcotráfico, a pesar de todas las medidas, es decir, que se toman, sigue imponiéndose porque el sujeto moderno es un sujeto que no tiene otro proyecto de vida, el sujeto de la sociedad capitalista no tiene otro proyecto de vida más que su propio goce, más que el consumo, más que gozar. Muchas veces, es decir, la droga o la sustancia ocupa ese vacío de proyecto de vida, eh, y si no es la droga, si no es una sustancia ilegal, pueden ser sustancias legales porque hay muchas maneras de drogarse, hay muchas maneras de ser adictivo, se puede ser adictivo al trabajo también y esto es lo que logra que haya un nuevo paradigma de poder frente al cual es más difícil rebelarse justamente porque es un poder que no tiene rostro, no tiene nombre, no tiene una localización clara. Bien, con esto no lo hemos dicho todo, pero quería compartir con ustedes esta carta de Aldous Huxley a George Orwell, estos dos eh, imaginadores, junto con Kafka, de pesadillas. Muy bien, hasta luego.